Bienvenidos y bienvenidas a Vive la Vida. Elige cuidarte, elige vivir. Un espacio creado para ti y para el disfrute de la vida. Un podcast producido gracias a la cooperación entre Enfermería con su programa de proyección social Cuido Me Cuido y Medicina Familiar con el de Entornos Saludables. Bueno, nuevamente estamos aquí en nuestro programa Vive la Vida, elige cuidarte, elige vivir, que es una espacio para poder conocer las diferentes dimensiones de la vida, de los momentos vitales y de lo que nos hace ser humanos. Hoy pues vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes me gustaría recordarles que yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, decana del programa de enfermería, que este programa lo hacemos en cooperación con Medicina Familiar y con el programa de Cuido Me Cuido de enfermería, lo cual nos ha permitido pues generar estos espacios de reflexión. Hoy tenemos un tema muy interesante y el tema tiene que ver con una etapa de la vida que probablemente muy conocida, que se llama la adolescencia. Una etapa que todos entendemos o la relacionamos con cambios, emociones intensas, preguntas a veces sin respuesta. Un momento en el que empezamos a descubrir quiénes somos, qué sentimos, qué lugar ocupamos en el mundo y empezamos a comprender cosas que antes no nos preocupaban. Y para eso hemos invitado a un experto. Hemos invitado al doctor Ferney Alonso Vaquero Quevedo, médico cirujano y pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, especialista, como les digo, en adolescencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, docente de cátedra de la UDCA y también de la Universidad del Rosario, también trabaja en la FUCS, es pediatra especialista en adolescencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y algo que me parece más bonito todavía es que es esposo, padre, hombre y de dos adolescentes, padre de dos adolescentes entre 12 y 10 años. Bienvenido, Ferney, a este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme y bueno, aquí estamos para conversar un ratico sobre este tema emocionante de la adolescencia. Sí, realmente a mí también te cuento que yo trabajé mucho tiempo en programas de promoción y prevención y trabajé mucho con adolescentes, sobre todo con gestación en la adolescencia, que era una situación importante en el sitio donde yo trabajaba. Pero bueno, empecemos nuestro programa. Lo primero que me gustaría es que desde tu experiencia nos explicaras realmente qué es eso de la adolescencia. Te voy a dar como la definición técnica y la definición romántica. La definición técnica es ese curso de vida comprendido entre la segunda década de la vida, de los 10 a los 19 años, donde los niños pasan a ser adultos y hay una serie de cambios desde lo físico, desde lo biológico, lo psicosocial, que hace que haya un cambio, una búsqueda de identidad constante, ¿sí? Es un periodo de muchos cambios con muchas posibilidades de crecimiento y digamos que está definido pues por ese lado. Hay mucha gente que lo extiende a veces según la edad legal hasta los 18, 21, pero pues digamos que para la OMS decir que la segunda década de la vida está bien. Y para mí la versión romántica es decir que para mí la adolescencia es como una segunda gestación en la cual durante ese periodo de gestación vamos a entregarle a la vida adulta la mejor versión de ese niño para llegar a un adulto que nos pueda ayudar a contribuir en la sociedad. Entonces es como en el papel de todos como cuidadores y como poricultores de estos chicos adolescentes entregar la mejor versión del individuo pues para la sociedad. Sí, me parece muy bonita ese concepto que tú utilizas porque estoy de acuerdo contigo. Creo que es un volver a nacer, pero un nacimiento que te enfrenta a muchos retos, ¿no? Y precisamente en esa lógica, pues hay muchos mitos. Normalmente a los adolescentes los relacionamos con los problemas. Y resulta que probablemente no es así, sino más bien nosotros no estamos comprendiendo qué es lo que está pasando ahí. Entonces, cuéntanos eso, ¿cuáles son esos mitos que hay sobre lo que significa la adolescencia y pues qué realmente es lo valioso de ser adolescente? Tú acabas de decir una cosa importante, Claudia, y es que la gente asume que adolescencia es igual a problema. Entonces, el adolescente es conflictivo. De hecho, definen la adolescencia como adolecer, como me falta algo o como sufrir, ¿sí? Y si uno se va a la raíz etimológica, más que adolecer es alescere, que quiere decir nutrirse, crecer. Entonces, el principal mito es que todos los adolescentes son conflictivos. Cuando yo estoy pues en mis consultas con mis residentes, siempre les digo y a los papás que no todos los adolescentes hacen cara
cara de cólico, que no todos son conversivos, que los adolescentes son seres chéveres, hay que saber llegarles. Entonces el mejor mito, el mito que hay que tumbar es que todos los adolescentes son problemáticos. Como te lo digo, yo lo cambio por esta versión de ayudamos a crecer, a nutrir a ese adolescente, ¿sí? Después de eso, pues viene que son perezosos, que solo quieren hacer rabiar a sus papás, a los profesores, pero realmente hay que entender un poco todos esos cambios que van surgiendo en su cerebro y en su vida para entender que realmente es una oportunidad de crecimiento más que un problema. Sí, tú tocaste un tema que a veces precisamente no comprendemos porque no estamos conscientes de los cambios tan fuertes física y psicológicamente que están teniendo estas personas que están en este proceso de transformación, ¿cierto? Por ejemplo, el mito de que duermen, pues es que tienen que dormir, necesitan descansar porque gastan mucha energía, por ejemplo. Quisiera que nos hablaras un poquito de esto porque este programa se trata como de doble vía. Uno, de dar, digamos, tips a las personas que nos están escuchando de la población en general, que puede ser interesante que entiendan cuáles son esos procesos físicos que están viviendo tanto los chicos como las chicas y pues todas esas nuevas maneras de representación en la vida, ¿no? Porque ya hay una serie de representaciones identitarias que también ponen a los papás y a las familias pues en crisis porque no comprenden bien cuando pasamos de algo dicotómico a algo que tiene una plurivariedad de representaciones, ¿no? Sí, tú dijiste algo, antes no sé si me va a salir un poquito de la pregunta, dijiste algo muy importante que es el tema del sueño. Los adolescentes como tal cursan con una cosa, una manifestación que se llama el síndrome de fase retrasada, y es que los chicos empiezan a como acostarse más tarde y a levantarse muy temprano para ir a sus deberes escolares, entonces todo el tiempo están volteados del sueño con una inversión del ciclo circadiano. Y tú mencionaste algo muy importante y es que durante el sueño se da mucho el crecimiento saludable de los chicos, mucho de todas las hormonas que tienen que ver con la pubertad, las hormonas de crecimiento se dan durante el sueño. Entonces es muy importante que tengan por lo menos 8 o 9 horas de sueño, pero hoy en día estamos amarrados a esto, a la tecnología, entonces los chicos no duermen por estar conectados a sus redes sociales, por estar en otros procesos y pues digamos que la adolescencia, de hecho, yo no hablo de adolescencia sino de adolescencias, porque la adolescencia es distinta para cada individuo y en cada cultura y en cada tiempo. No es la misma la adolescencia de los baby boomers por allá de la posguerra, ahora de las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, donde todos están nativos digitales, donde tienen que socializar a través de esto, buscar clics para obtener aceptación. Entonces ahí se van creando códigos sociales de aceptación. Y muchos de los procesos de pubertad, si uno se pone a pensar en, no sé, las abuelas de uno, las mamás de uno, donde menstruaban a los 16 años, 15, 17, con el tiempo, con los disruptores endocrinos, con la evolución, pues ya tenemos chicas que a los 11, 12 años están menstruando. Entonces hay que empezar a explicarle a los chicos que estos cambios vienen, pero es tarde empezar a explicarlos a los 11, a los 12. Esto hay que empezar a hablarlos desde que los chicos tienen 8, 9, 10 años. ¿Cuáles son los cambios que vendrán a nivel de lo físico, el crecimiento del cuerpo, el cambio de la parte grasa en las chicas, los cenitos, las caderas, los hombres la ganancia de la masa magra, el estirón puberal? Y estas diferencias que, por ejemplo, que las mujeres crecen primero y que los hombres después, que a los propios chicos los pone en conflicto, por ejemplo, ¿por qué mis compañeras están creciendo tan rápido y yo estoy tan chiquito? Entonces, todo eso hace parte de explicarle cuál es el crecimiento normal a los chicos y que los papás lo tengan claro para que no crean angustia. Exacto, yo creo que esa es la labor, entender ahora con tanta información, ¿no? Que a veces tampoco es tan cierta. Pues buscar realmente sitios donde realmente la información nos llegue de manera adecuada. Precisamente hablando de eso, Ferney, cuando hablamos de la adolescencia la relacionamos, y tú lo dijiste, sobre todo con esos cambios, además de los cambios físicos tan importantes, con esas emociones. Pareciera que hay una explosión emocional que las personas adultas no saben manejar y que los mismos chicos tampoco pueden gestionar. Entonces, hablemos un poquito de esto, cómo ayudar, cómo entender y cómo darle tips a los mismos adolescentes para que empiecen a controlar o a gestionar esas emociones.
Lo primero es que es entender por qué se dan estos cambios emocionales. El cerebro es un cerebro que va cambiando y se va, por decirlo así, nosotros llamamos mielinizando, madurando durante el desarrollo. Y la última parte del cerebro que se mieliniza o madura es la corteza prefrontal, que es lo que tenemos acá en la parte de adelante. Esa corteza prefrontal lo que nos ayuda, en términos sencillos, es a medir riesgos, a medir consecuencias, a tomar precauciones, ¿sí? Entonces los adolescentes son, por decirlo así, frontalizados neurológicamente, no es porque solo quieran ser rebeldes, sino porque su cerebro está inmaduro. Entonces, al tener un sistema otra parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que tiene muchas emociones y produce mucha dopamina, los adolescentes adoptan muchos riesgos pero sin controles. Y mucho es tener estos cambios de emociones sin entenderlos por qué. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me haces, ¿cómo ayudarlos un poquito? Lo primero es ayudar a identificar la emoción, ¿sí? Porque los mismos chicos no saben lo que están sintiendo, cómo lo definen. Entonces, si yo tengo ira, ese calorcito que siento acá, el calor en la cara, que si tengo tristeza, que si el dolor en el pecho, la sudoración. Entonces, ¿cómo identifico las emociones y le pongo un nombre a esta emoción? Esto que estoy sintiendo es ira, esto es tristeza, estoy feliz. Una vez yo entienda cuál es la emoción y le pongo un nombre y la puedo empezar a gestionar. Entonces, los adolescentes necesitan, como su corteza interna está inmadura, necesitan una corteza externa. ¿Quiénes somos? Nosotros, los adultos, los padres, los profesores. Entonces, el adulto se engancha, ¿sí? Y pues yo se los dije, yo soy papá de 2 adolescentes y a mí, sabiendo todo esto, también a veces me cuesta un poquito, pero uno tiene que saber no engancharse con el tema, darles pautas y enseñarles a respirar. Una vez yo identifico la emoción, bueno, para un poquito, para 10 segundos, no hables con la cabeza con la espuma caliente, tómate un segundo para pensar y ¿qué quieres hacer? Cuando ya estás tranquilo, bueno, ¿cómo habíamos podido mejorar esta emoción que tenemos? ¿Cómo podía haberla adoptado mejor? Y en el paso de estarlo haciendo muchas veces vamos a lograr cómo manejar para la próxima vez este tipo de choque emocional que a veces es el que conflictúa un poco entre papás y adolescentes. Retomemos un poquito lo de la identidad, porque lo dijimos, ¿no? En ese proceso de transformación, de maduración, de conocimiento propio, de querer pertenecer al grupo, de seguir las tendencias, nos perdemos a veces en cómo estos adolescentes se van convirtiendo en seres maduros que van construyendo su propia identidad que a veces nosotros no comprendemos como adultos. Háblanos un poquito de eso porque sé que se generan muchas crisis, tanto de los chicos como de las familias, frente a esas expresiones de la identidad, que me quiero abrir la oreja con el arete, inclusive ahora con esto que salió, que lo tocamos previamente de la representación de que ahora quiero ser animal y todas estas cosas, ¿no? De los Terian, sí. De los Terians. Entonces, cuéntanos un poco de eso. La adolescencia es una etapa donde se construye todo ese proceso de cómo yo logro llegar a ser un adulto, el adolescente peleando sin perder los beneficios de ser un niño para que no le pongan mucha responsabilidad, donde hay una identidad, donde me identifico con mis pares, donde me identifico en el colegio, y digamos que volvemos a lo mismo, la tecnología, las redes sociales, todo lo que el alcance de la mano tiene, hace que los chicos busquen también cómo identificarse con lo que está pasando, con lo que está de moda. Entonces por eso llegamos a lo de los Terian, pero pues en nuestro tiempo quizás o un poco más atrás, las tribus urbanas o otras cosas, y el tema es no pelear con eso, es entenderlo un poco. Digamos, yo veía cuando pasó este tema de los Terian recientemente, muchos adultos criticando y diciendo estos adolescentes son muy bobos porque hacen esto. Es un poco más entender cuál es la razón real de cómo estamos. Los adolescentes dejan en esta etapa de la vida identificarse con sus modelos adultos y realmente se identifican con sus pares. Entonces, si ve que otros pares están haciendo esto y están siendo importantes, pues les va a llamar la atención. Ahora, en esa búsqueda de identidad puedo exponerme a muchos factores de riesgo, a conductas de riesgo, ¿no? Veamos, por ejemplo, como los Terian mordidos por animales o comiendo comida animal, no qué sé yo. Pues digamos que siempre hay que decir, bueno, no hay que presionarlos, hay que entenderlos, pero siempre teniendo pautas de hasta dónde puedo llegar que no ponga en riesgo mi salud, ni la salud, ni la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, sí, hay una búsqueda constante de identidad y el papel del adulto es no conflictuar con eso, sino ir acompañando. Quizás hay cosas que uno de adulto ya no las entiende y de pronto no las comparte, pero por eso es muy importante a los adolescentes darles voz. Sí, digamos, de que nos dé la posibilidad de que nos explique por qué lo hace, cuál es la razón de ser. Quizás yo siempre digo a los papás, en las casas el adulto
tiene, igual es la disciplina, y tiene que poner la disciplina porque es importante con amor, pero poner pautas, límites, porque el adolescente necesita límites. Y en algunas ocasiones puede ser que la pauta la pone el adulto y ahí queda, pero siempre hay que darle la posibilidad de discutir a que el adolescente nos diga cómo entiende esa pauta y cuáles como esto es una negociación, cuáles son como los conceptos que él entiende sobre esto y qué le gustaría. Así por lo menos si él se quiere quedar hasta las 10 de la noche, pues la pauta está a las 7, pero por lo menos escuchamos sus razones y validamos. A veces también dentro de lo que ellos nos dicen encontramos cosas que son muy ciertas y muy bien razonadas. Yo creo que esto que tú estás tocando es fundamental en esta idea de entender mejor el proceso de la adolescencia. Y es que los límites sí son necesarios, ¿cierto? Sí. Y que efectivamente se da un proceso de negociación, pero precisamente la formación de la madurez de la identidad de la persona necesita esos límites para romperlos, pero también para negociarlos. Y porque a veces los papás, y yo, como te digo, trabajé también un poco en el tema, se angustian mucho porque, claro, ponen el límite y el adolescente también está todo el tiempo en una medición de hasta dónde puede romper el límite, claro, ¿cierto? Y si no es serio ese límite, pues se pierde el límite completamente y tenemos estos chicos que ahí sí ya no le hacen caso, digamos, no negocian con los padres, sino que hacen o toman sus propias decisiones, como tú dices, con riesgos altos. ¿Qué tips nos darías para poder llegar a esas negociaciones y poder establecer esas normas y esas reglas que son necesarias? Pues lo primero es que las pautas de crianza deben ser democráticas, como te digo, escuchando ambas partes. Ya está más que visto que los modelos de crianza permisivos o autoritarios pues siempre hacen que el adolescente conflictúe, entonces no es la forma. Al adolescente hay que explicarle la pauta y hay que darle la consecuencia, y sobre todo yo siempre lo hablo, ya sea que sea una familia nuclear o ya sea que sea una familia, digamos, que se haya disuelto, se deben manejar las mismas pautas, por lo que tú decías. Si el adolescente yo le pongo un horario o le restringo un horario de pantallas o lo que sea, pero no le cumplo con lo que le digo, pues él va la próxima vez a ver que lo pueden pasar el límite. Entonces las pautas que se pongan deben ser previamente acordadas. Uno no puede acordar pautas en la mitad de la discusión, sino que tienen que ser previamente acordadas, entendidas, saber qué entiende él por esto, para una próxima vez, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, uno las puede negociar, y que haya una coherencia entre las dos figuras de autoridad, si son los papás o de pronto si están los abuelos o otras familia extensa que también participan en la crianza, para que no haya cabida a que de pronto, pues si la abuela dice que sí, pero la mamá que no, o el papá que sí, pues ahí es donde se rompe el límite. Y claro, yo soy defensor de que no necesitamos violencia. A mí me han preguntado muchas veces que si un golpecito, una palmada no hace mal, y pues siempre me dicen, no, es que a mí me pegaron y estoy acá. Yo puedo decir que a mí nunca me pegaron y aquí estoy. Entonces no creo en la violencia como llegar a tener que llegar ahí, pero sí con la pauta, con disciplina y con el límite, con amor, pero pues siempre muy bien definidos y pues que se puedan discutir y que el adolescente los entienda. Porque eso que tú dices está muy relacionado pues con esos procesos de comunicación, que ahí es donde creo yo existe el mayor problema entre los adultos y el adolescente, ¿cierto? ¿Cuáles, también volvamos a la idea de pautas, cuáles son esos tips que podemos darle a los adultos, creo que sobre todo a los adultos, sí, porque somos los adultos, para poder conectarnos con los chicos? Lo vemos cada rato también, inclusive en las redes, la comunicación entre la mamá y el hijo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, ¿cierto? Y sin embargo hay un mundo allá en ese bien y en ese nada que es impresionante. Entonces, ¿cómo pudieras tú recomendarnos a los adultos poder llegar a conectarnos? Entonces, esa que tú me haces es como una de las preguntas que casi todas las consultas hacen, y es que, claro, estamos acostumbrados a entrevistar a los adolescentes como si fuera como una entrevista, una encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le fue? Bien. Entonces, recibimos respuestas monosilábicas o una sola palabra: bien, mal, normal, ¿sí? Entonces,
la conversación debe ser bidireccional. Ojalá uno pudiera empezar desde este lado, ¿sí? De pronto, en vez de interrogar, empiece usted a contarle cómo le fue en el día. Mira, tuve esta experiencia en el día. Hoy mi jefe me trató mal. Hoy me fue muy bien porque me fue muy bien en la conferencia que tenía. Como crear, digamos, espacios para que no sea solo una entrevista, sino yo contarle también a él. Uno. Dos. A veces los adultos damos como juicios de valor, decimos, es que esto que me está contando es una bobada. Entonces, cuando uno le dice, ay, pero no sufre por eso, su novia lo dejó, es una bobada, todo nos pasa. Si uno pormenoriza lo que para él es importante, pues obviamente ya la próxima vez no se va a sentir confiado en contarte cosas porque sientes que tú lo estás pormenorizando. Entonces, darle valor a eso. Tres, los adolescentes buscan el espacio no cuando uno quiere que le cuenten, sino cuando ellos quieren. Entonces, de pronto, si tú te sentaste y le preguntaste y no quiso, pero más adelante él viene y te quiere contar y tú estás en el computador trabajando, debes saber hacer la pausa también para aprovechar ese momento en que él te quiso contar. Y lo otro es hablar desde lo cotidiano, ¿sí? Estamos viendo una película o estamos caminando por la calle, ve, escuchaste esto de los Terian, viste la última película, ¿qué opinas de esto? Entonces, buscar cosas en común desde lo cotidiano para hablar de temas que uno puede abordar, temas desde la sexualidad, la prevención del consumo, el embarazo adolescente, bueno, todas las temáticas que tienen que ver con los factores de riesgo. Bueno, creo que eso que tú nos has dicho es muy importante y es que a veces nosotros queremos conocer a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, pero ellos no nos conocen a nosotros. Entonces, eso que tú dices es muy importante, ¿no? Quiero recalcarlo y es que nosotros tenemos que contarles nuestra vida a ellos, porque a veces hay una ruptura, ¿no? En las familias y creo que eso es una de las grandes insumos para las problemáticas de las familias, y es que cada uno vive en su mundo, pero no están en un ejercicio de intercambio, de interconexión, ¿no? Entonces, pero te interrumpo una cosita que me acordé. Claro, dime. Digamos que, claro, eso que tú dices, ellos no nos conocen, ¿sí? Uno me pregunta, ¿en qué trabaja su papá? No sé, quién es, no sé, cuál es el color que le gusta comer a su papá. Entonces, uno empieza desde lo cotidiano. Dos, es algo muy importante, es conocer a los amigos del hijo, de los adolescentes, ¿sí? Porque entonces los papás, claro, todo el tiempo quiere estar con sus amigos. Usted se ha dado el tiempo de conocer a los amigos de su hijo, sabe qué piensan, cómo actúan, cuáles son sus gustos, porque también conociendo a los amigos de su hijo, usted va a poder establecer como factores de riesgo o de protección para ese chico. También a nosotros de papás nos falta a veces, yo digo papás porque como les dije soy papás de adolescentes, conocer también cosas más allá de lo que uno sabe de la cotidianidad de los adolescentes. Papás que yo le pregunto, bueno, ¿cómo se llama la profesora de su hijo? Ni idea. ¿Qué le gusta comer a su hijo? No, yo creo, no sé qué le gusta comer. Entonces, pues vamos a lo mismo, es construir desde lo cotidiano. Bueno, sí, eso es una cosa que todos tenemos que tener en cuenta. Tú has tocado también otro punto que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que a la gente le llama la atención, y es por qué los chicos tienen tantos amigos, les gusta o sufren cuando no los tienen. ¿Por qué es tan importante para los adolescentes esa socialización? Porque es cómo se construye esa identidad que hablamos ahora. Tú hablabas un poco ahorita antes de los papás en esta etapa no son los amigos, entonces los chicos no te van a ir a buscar a contarte. A veces hay muy buenas relaciones de papá e hijo, pero ellos prefieren contarle a sus amigos porque son los que están ahí en el día a día. Claro, todo lo que llevamos construyendo durante la infancia en la casa es muy importante, lo que es construimos en la adolescencia, pero ellos de gran parte de su vida la pasan en el colegio, ¿sí? El colegio no es solo la formación académica, sino que es un espacio de interacción social. Por eso, por ejemplo, pues hay casos distintos, pero hay muchos niños que ir al colegio significa tener una comida, tener seguridad alimentaria. Para otros es tener un espacio donde socializar. Por eso cuando vino la pandemia y todo este boom de la educación virtual y todo esto, se están perdiendo espacios de socialización donde los chicos comparten con los demás cómo se sienten, ven cómo se mueven otros adolescentes de la misma edad. Entonces hay una serie de códigos con los cuales se identifican desde la música, desde la vestimenta, desde las palabras, la jerga que usan. Entonces, para ellos el adolescente, el estar con los amigos es una forma de aprender y convivir
y crecer a partir de ahí para construir mi propia identidad, ¿sí? Entonces, es muy importante, o sea, por eso, digamos, hay que estar muy piloso. Ayer recién en una consulta ayer en la Santa Fe, no, pero me llevó a su hijo porque su mejor amigo se fue del colegio hace una semana y le decía al chico, me siento triste, me siento solo, no sé qué hacer, un chico de 12 años, entonces Claro. es importante como también darles el tiempo a hacer estos duelos, pero entender, volver a lo mismo, qué es lo importante, qué es lo que extrañas, construye como esos lazos, hay otras nuevas amistades que entablar, no perder las amistades que de pronto se separan por temas de viajes y eso. Pues es como lo que te diría. Ujú. En tu consulta y en tu experiencia, ¿cuáles son las presiones actuales que tienen los adolescentes? Hay varios temas, hay presiones que se instauran desde lo personal, chicos que son muy autoexigentes, entonces de pronto quieren ser mejores en su rendimiento académico o quieren ser, se sienten que no están dando y eso les causa una presión que merma su autoestima y eso. Hay una presión social, a veces pues este tema del bullying es importante, chicos que si de pronto no tienen muchas habilidades sociales, desde la asertividad, desde la empatía, de pronto son como maltratados por otros compañeros. Hay unas presiones desde los papás que muchas veces los ponen a quiero que sea muy bueno académicamente o tenemos esto de ponerlos a hacer todos los días estudio de 7 a 4 y además de eso tengo que hacer 4 extracurriculares, 4 sí, lunes, martes, miércoles, jueves, domingos, partidos. Entonces los pelados están quemados. Entonces hay muchas presiones por muchos lados. Y además de eso, pues vuelvo y te digo, las generaciones, estas generaciones adolescentes de ahorita que serían como los centennial y la generación alfa, que son los más chiquitos, están muy presionados por lo que se está moviendo en las redes sociales. Entonces no estoy a la moda, estoy fuera de los códigos, no conozco esta canción, no conozco este artista, entonces eso causa una serie de presiones que todas son un cóctel para que si no tengo todas las herramientas alrededor de habilidades sociales, pues pueden explotar en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de las redes sociales, pero aquí quisiera hacer una pausa para escuchar nuestra canción tradicional en el podcast. Hoy hemos elegido una canción que es viejita, 1986, de un cantautor colombiano, de un grupo que se llama Ana y Jaime, un dúo, particularmente este es de Jaime, que se llama Décimo Grado. Sé que los que la conocemos, la disfrutamos, porque creo que refleja mucho lo que acabamos de hablar, a pesar de que es un poquito viejita, y los que no la conocen seguro que les va a encantar. Entonces, aquí con ustedes, Décimo Grado. Bueno, espero que les haya gustado la canción de hoy. Como les decía, creo que es a propósito del tema y a propósito de lo que estábamos hablando antes de la canción, cuéntanos sobre las redes sociales. Creo que es uno de los temas más actuales. Cómo manejarlas, a qué edad empezar a usarlas, porque vemos a bebés que ya, el bebé ya está haciendo así, ¿cierto? Cómo controlar o qué límites colocar, porque no nos podemos negar a que es una realidad y que ya son digitales. Sí. Pero yo sí creo que tenemos que establecer códigos para el manejo de las mismas. ¿Qué Digamos riesgos que hay? lo que yo te decía, los adolescentes de ahora son nativos digitales. Ellos crecieron ya con esto, no es como uno que lo tuvo que aprender, que era el internet, que era esto, sino que ya lo conocen. Y además de eso, los que están creciendo ahora ya están creciendo con la inteligencia artificial, o sea, un paso más, o sea, todo ya está muy a la mano, ¿sí? Sí. Las redes sociales, la gran mayoría de redes sociales, hoy en día lo que más se movilizan los adolescentes es el TikTok, el Instagram, ¿sí? Ya han venido como pasando de moda el Facebook, de pronto el Para Snapchat, viejitos, nosotros, dicen ellos. sí, son para viejitos, así me dijeron una vez en un hospital cuando preguntamos si tenían Facebook y eso me dijo, eso es de abuelos, doctor. Entonces, las redes sociales, la mayoría tienen unos límites de edad, ¿sí? 13, 14 años.
pero vemos como los propios papás a veces les ayudan a mentir para ponerles a niños de 6, 2. Yo he visto videos de chicos de canales de niños de 5, 6 años ya con canales de redes sociales. Entonces, las redes sociales no hay que satanizarlas, pueden ser, digamos, también un acceso a información valiosa y eso, pero sí tiene mucho riesgo, lo que tú mencionabas, hay mucha información falsa, desde incluso la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Gemini, hay muchas cosas que te pueden decir que no son como tan ciertas, entonces hay que acompañarlos, ¿sí? Yo personalmente pienso que a un adolescente no se le debería dar un celular a los 14, hasta antes de los 14 años y sino un poquito más, pero sí veo que hay muchas familias que lo hacen, que les dan su teléfono por muchas excusas, que quiero saber dónde está y eso. Entonces, si usted como papá va a tomar la decisión de darle un teléfono inteligente, con acceso a otras redes sociales desde muy temprano, tiene que acompañar, tiene que estar haciendo, pues poder, uno no puede... porque ahí viene toda la pelea de la intimidad, ¿sí? Te estás metiendo en mis redes sociales, entonces si tú lo vas a abrir, yo te voy a dar el permiso de abrirlo, pero te voy a explicar que hay unas reglas y cuando yo quiera revisarlo, lo voy a revisar, voy a tener un control parental, de hecho pues hay aplicaciones que modulan el tiempo y después de cierto tiempo te lo bloquean, entonces, pero eso no puede pasar sin decírselo al adolescente, yo tengo que contárselo, decirle cuáles son las reglas y acompañarlo. A través de las redes sociales vemos muchos riesgos hoy en día como el ciberbullying, el sexting, esto de mandarse contenidos sexual que después lo reproducen otras personas, el grooming, que son personas adultas que se hacen pasar por adolescentes buscando información y después con esto te empiezan a extorsionar, y pues todo lo que tiene que ver ya incluso en el mundo adulto, el phishing, el robar datos, todas estas cosas. Entonces, los grupos que se están conformando para generar cosas difíciles. Claro, los retos virales, sí, chicos que, no sé, vamos a aspirar canela y de pronto uno se murió, vamos a tomar pastas de, no sé, antihistamínicos, entonces hay que explicarle, hay que acompañarlo, ¿sí? Lo que yo decía, eso empieza desde todo, desde los videojuegos, desde esto, si yo, mi hijo está viendo una serie, pues yo debería sentarme con él a ver qué es lo que está viendo, para conocer esos contenidos y mirar cuáles son los riesgos que están. Y también utilizar las redes sociales para cosas de aprendizaje, ¿sí? Sí. Mi hija aprende muchas canciones porque está tocando la guitarra, entonces encuentra partituras, ahí ensaya, otras son como para aprender idiomas, qué sé yo, entonces importante es que el adulto acompañe, no satanice, pero tiene que tener un control parental. Y pues ojalá no sea tan temprano. Yo preferiblemente, vuelvo les digo, yo antes de los 14 no recomiendo que tuvieran acceso a estas cosas. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma que tenemos los adultos que tener en cuenta? Y inclusive los chicos que ellos mismos, los chicos que nos están escuchando, acá nos escuchan adolescentes también. ¿Cuáles son esos signos de alarma que tengo que tener en cuenta conmigo mismo y los papás o la familia cuando un chico, uno percibe que algo no va bien? Ok, entonces, yo creo que el que más conoce a un adolescente es su propio nicho, su papá, su mamá, su hermano, sus amigos, ¿sí? Entonces, cuando un adolescente empieza a comportarse un poco distinto a lo que se venía comportando, ojo, ¿sí? Y esos cambios distintos, ¿en qué son? Empiezo a bajar mi rendimiento escolar, empiezo a cambiar mis patrones de sueño, entonces o duermo menos o estoy muy somnoliento todo el tiempo, cambia mis patrones de alimentación, de pronto cambia mis patrones de socialización, entonces empiezo a estar más aislado, más encerrado o empiezo como a salir demasiado más. Digamos que estos cambios de humor que son normales en la adolescencia, pero si se acompañan de todos estos signos, pueden ser un cambio de que algo está pasando y más pues cuando ya empezamos a ver conductas de riesgo evidentes como las autolesiones, como la experimentación con consumo de sustancias, con el tema de la mentira que puede llevar a problemas graves, ¿sí? Digamos que a veces pasa que por saltarse una regla el adolescente te dice algo que no era verdad, pero si esto se está volviendo como un problema a nivel de todas sus esferas, en su colegio, sus amigos. Entonces, muchas veces a mí llega a la consulta también chicos que, por ejemplo, empezaron a tener un problema de conducta alimentaria y los que se dieron cuenta no fueron los papás ni los profesores, sino sus amigos, sus amigas. Ven, mi amiga está dejando la comida, la esconde, vomita. Entonces, también es muy importante que los adolescentes, como tú dices, identifiquen todo este tipo de cosas para ellos mismos y pues para los que tienen alrededor, a sus amigos. Hay un tema que pues últimamente desde la sociología y la psicología se ha venido trabajando y es que nosotros en nuestra generación teníamos mucha frustración de muchas cosas porque no alcanzábamos, no podíamos, no teníamos y los papás no nos dejaban, etcétera, teníamos muchos más límites y ahora digamos que
hemos hecho lo contrario, hemos sido más permisivos, hacemos que nuestros jóvenes no tengan y nuestros adolescentes no tengan esas frustraciones. ¿Qué nos podrías hablar tú acerca de eso? Es muy importante aprenderse a frustrar, a aprenderse a aburrirse, a lo que hablábamos de tener el límite, porque a mí me gusta mucho el término, pero hoy en día muchos hablan de esta generación de cristal, ¿sí? De que como los cuidamos tantos y los metimos en esa burbujita para que no les pasara nada, el día que tienen que enfrentarse a una situación peligrosa, conflictiva, de riesgo, pues no van a saber qué hacer, ¿sí? Entonces, si un día tu hijo se fue a un partido de fútbol y ese día perdió y se siente mal, hay que validar esa emoción. Ven, está normal sentirse triste, está bien. Siéntete triste, si quieres llorar, llora, esto, te acompaño, te abrazo. Pero aprender que desde ahí yo construyo la resiliencia, ¿no? De cómo puedo salir adelante en la adversidad una próxima vez. Entonces, es importante no como papás tomar ese rol sobreprotector de querer que no le pase nada a mi hijo, sino dejarlo equivocarse, porque es que en la equivocación es que se aprende. De hecho, esto que yo te mencionaba románticamente de entregarle la mejor versión al mundo adulto es como cómo permitirlo que a través de los errores que se equivoque, que lo hizo mal, que esto, aprenda para que él mismo aprenda cómo hacerlo la próxima vez. Así es como se construyen esas habilidades habilidades sociales para la vida, para que logren exitosamente culminar la adolescencia. Entonces, ¿cuál sería el límite entre acompañar y controlar? Cuando yo controlo, hago lo que yo digo, ¿sí? Autoritariamente, yo digo y Sí. no hay otra forma si no se entiende la del adulto, por eso era importante lo que yo te decía de que se hable. Cuando yo controlo, no permito, no permito que el adolescente, digamos, entienda. Lo hago como desde de una sola vertical, o sea, esto tiene que ser pues un diálogo, Que tome digamos, decisiones. bidireccional, claro, toma decisiones. De pronto, eso pasa mucho en la elección del perfil profesional, ¿sí? Entonces, cuando llegan a ese momento de tengo que escoger qué quiero hacer, y entonces los papás le dicen, no, mire, si usted quiere ser músico, pero a mí me terminó una carrera y quiero que sea ingeniero, y muchos terminan a trancas y muchas haciéndolo mal, sin gusto. Entonces, hay que tomar decisiones, y a medida que yo voy viendo que el chico puede tomar más decisiones y su autonomía progresiva va creciendo, pues le voy dando más pita, le voy soltando un poquito la cuerdita, ¿sí? No ser intrusivo. Lo que te decía con las redes sociales, si yo no le explico a él que yo lo voy a estar controlando, lo estar chequeando, sino que le voy a reclamar porque yo le expié sus redes sociales y me dijo, encontré que estaba vapeando, y él me va a decir, pero ¿usted cómo sabe? Ah, no, porque yo le estoy, entonces, si yo le explico previamente, pues estoy acompañando, ¿sí? Y un poco acompañar desde el sin juzgar. Los adultos solemos juzgar mucho esas actitudes del adolescente que no compartimos, por qué hizo esto si no era lo adecuado. Entonces, no juzgar, sino, bueno, yo entiendo desde mi punto de adulto que esto no era la mejor forma de hacerlo, pero podemos resolverlo de otra manera, sin llevarlo a decir que lo que hizo está mal y hacerlo sentir mal. Sí, ahí yo creo que hay que reforzar cómo generar la confianza, ¿no? Por lo que tú dices, si yo no genero esos vínculos de confianza, porque yo tengo que confiar en el adolescente, en lo que yo he acordado con él. Entonces, qué consejo le podemos dar a los papás? Porque a veces no, yo veo, claro, ninguno es perfecto, pero yo veo que a veces uno de los problemas es eso. Entonces, el chico lo que logramos es que diga mentiras, que todo el tiempo esté esquivando el control del padre. ¿Cómo podemos generar esa confianza? Bueno, a lo mismo, desde lo cotidiano, desde el ejemplo, ¿sí? Porque es que los adultos tenemos que dar ejemplo. Entonces, si yo lo hago mentir o le digo que diga que no estoy, o si me escucha ver que no soy coherente le digo que no use las redes sociales, pero yo estoy en mi celular todo el tiempo y no le paro bolas, entonces tengo que dar ejemplo. Tengo que darle espacio para que me cuente lo que te decía, sin juzgarlo, sin ponerle un juicio de valor bien o mal a lo que está haciendo. También digamos que para que haya la confianza tiene que haber un diálogo del día a día, ¿sí? Lo que yo te decía, no engancharme, porque para uno de adulto es muy fácil enojarme y castigar y decir es por acá, y a veces a uno de adulto le toca
cerrar los dientes, comerse los puños y no decir y respirar. Y así como yo les decía que para el adolescente es importante que se tome el tiempo para respirar, para uno de adulto también, porque uno con la cabeza caliente dice cosas que no quiere. Y no tome personal. No tomar personal lo que el adolescente te dice, porque nos pasa a todos. El adolescente dice, "Uy, no te quiero, te odio, o no quiero que estés acá". Y entonces uno dice, uy, me siento herido en mi ego más profundo. Venga, espérese un poquitico que de pronto esto se dijo sin pasar por el prefrontal. ¿Mm? Exactamente. Bueno, ya vamos terminando nuestro programa. Es muy cortico el tiempo Sí, para hablar de todas esas dimensiones tan interesantes que nos hacen sufrir tanto, creería yo, porque a veces, pues, mira todo lo que hemos hablado que me parece que es posible y factible realizar y sin embargo tomamos el camino a veces más difícil. ¿Qué te hubiera gustado a ti, Ferney Alonso, que te dijeran cuando tú eras adolescente, que te enseñaran? ¿Qué crees tú? yo puedo decir que tuve una adolescencia, yo fui muy ñoño de chiquito, el muchacho juicioso, no salí mucho, muy guardado en mi casa, tuve mis amigos y eso, pero de pronto, pues mis papás siempre estuvieron trabajando mucho tiempo para poder estar donde necesitábamos, entonces a veces... de pronto estas palabras que te dicen, bueno, no te preocupes, si te equivocaste no pasa nada, aquí estoy, el contacto afectivo para mí fue bueno, pero digamos que el abrazo a veces dice más que otras palabras, no me faltó, pero pues hubiera gustado más, y de pronto a ver que me hubieran dicho, fresco, no pasa nada, equivóquese hermano, aquí estamos, no lo vamos a juzgar. Vuelvo y te digo, fui un adolescente muy buenecito, yo creo que me faltó, como dicen ahora, más calle, pero me hubiera gustado eso, que de pronto en el acompañamiento te digan, no pasa nada si te equivocas, aquí estamos y fresco, vamos para adelante, que la adolescencia es eso, es seguir probando. Sí, yo creo que has tocado un punto muy bonito que creo que a todos nos hace falta y es sentir amor, ¿cierto? Creo que esa es la receta. Demostrar, hicimos un programa, los invito a que lo escuchen y lo busquen, que se llama Los lenguajes del amor. Y en los lenguajes del amor nos enseñaban que no todos expresamos el amor de la misma manera y que precisamente si aprendiéramos a entender que cada uno manifiesta su amor de ciertas formas, no nos sentiríamos tan frustrados también en lo que damos y lo que recibimos. Por ejemplo, antes, sobre todo, las mamás, el amor era darles la comida, darnos comida todo el tiempo, ¿no? Sí. Y de pronto lo que yo necesitaba era el abrazo. Pero si lográramos ilustrarnos frente a ese tipo de lenguajes, probablemente nos iría mejor en la vida. Bueno, ya para ahí sí concluir nuestro programa, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje para la familia, un mensaje para el adolescente, un mensaje para los escenarios de relación como el colegio, la universidad. ¿Qué mensaje Pues nos darías? yo quiero empezar, terminar como donde empecé. Yo quiero que entiendan, y yo creo que para mí es una misión personal a donde voy, que los adolescentes no son un problema, que los adolescentes son una oportunidad de crecimiento y que la adolescencia es una etapa muy chévere que hay que disfrutar. Eh, entonces, no hay que tener miedo a equivocarse, hay que acompañar, hay que construir desde la adolescencia, verlo como una posibilidad de aprender muchas cosas. Nosotros también los papás de adolescentes aprendemos de nuestros adolescentes de cómo criar, porque es la única forma que se aprende, no con los libros que lees ni con lo que ves de los demás. Y a los adolescentes decirles que este mundo hoy en día estamos en un punto en que el adolescente es tan valioso porque cada vez los chicos, pues la población se está envejeciendo y tenemos menos niños. Entonces, el adolescente de hoy es el adulto de mañana y el papá de los otros adolescentes, pues los que decían tener hijos. Entonces, la fuerza tanto económica como social y su valor es totalmente, yo te diría que es profundo en el sentido de que necesitamos muchos adolescentes sanos, saludables, con muchas ideas, con muchas ganas de comerse el mundo, que nos ayuden a construir un mejor ahora y un mejor mañana. Entonces, nuestro papel de papás es estar ahí, de médicos, enfermeras, docentes, no juzgar, acompañar desde lo que hablábamos, no el control estricto, sino desde el amor y no se tomen personal si el adolescente hoy no les quiere voltear a mirar y eso. De pronto lo que te decía, démonos un abrazo, compartamos cosas cotidianas, o sea, esto no son fórmulas
quizás tenemos que buscar qué funciona en Estados Unidos o en las familias que mejor se ven más bonitas, sino desde lo que yo hago en el día a día, cómo logro fortalecer esos vínculos de comunicación. Bueno, pues muchas gracias por todas esas consejos, ilustraciones acerca de esta etapa tan importante. Y bueno, espero que nuestros oyentes las tomen y las apliquen, las reflexionen. Y los vamos a invitar a nuestro próximo programa. Recuerden que soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, decana del programa de enfermería, que este programa de Vivir la Vida se trata de descubrir las dimensiones de la vida en todo el curso vital y sobre todo se trata de disfrutar la vida. Así es de que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por vivir la vida y enseñarle a la gente a vivir, disfrutar. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo... Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UDCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.